13:08. Arrancamos aquí nuestro programa del aperitivo de hoy. Bueno, ja saben que cada dilluns ens agrada parlar-los d'alguna qüestió que tinga a veure amb l'actualitat a la ciutat de Gandia. Avui, per parlar d'aquestes qüestions, hem convidat, com cada dilluns, a un membre de cada grup municipal a l'Ajuntament de Gandia. Per part de Vox, ja saben, el regidor Manuel Millet. Bon dia, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. Per part de Compromís Més Gandia tenim a la regidora Esther, bon dia, benvinguda. Molt bon dia. Del Partit Popular, Guillermo Barber, bon dia, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. I per el Partit Socialista, Salvador Gregori, bon dia, benvingut. Moltes gràcies, Carmen. Anem a parlar avui d'un tema que, pot semblar en algun moment que siga complicat, sobretot si vostès els passa com a mi, que no dominen molt allò de les xifres, però que crec que és molt interessant, perquè avui els he proposat parlar sobre l'atur a la ciutat de Gandia, la generació d'empleo en els últims anys i com està anant l'economia. I clar, diran, i per què és complicat? Bueno, doncs perquè en realitat, en puretat, Gandia no té competències per a aquestes qüestions. Però el cert és que, depenent de determinades polítiques o determinades eines que es puguen emprar, uno pot estimular el creixement econòmic mitjançant l'estímul per a que s'instal·len o creixin empreses a la ciutat que generen directament aquest empleo. Per això és important conèixer quina és la renta que tenim a la ciutat de Gandia, si és major o menor de la que hi ha en altres municipis dels voltants i sobretot quines són les polítiques econòmiques de generació d'empleo que s'apunten per part del consistori. Este és el tema que jo els he plantejat i l'opinió dels nostres polítics anem a conèixer-la. Comencem amb el senyor Millet. Vamos a ver, si tenemos un poquito de memoria, en los años 80 en Gandia teníamos un comercio de primera, y no hace falta citar nombres, yo creo que todos los tenemos en la memoria. Teníamos una industria potente y teníamos una comarca muy floreciente con el tema de la granja y los cítricos. Después de 40 años de este progreso socialista, pues la prosperidad parece ser que se ha evaporado y actualmente solo tenemos en Gandia un turismo que viene un mes y medio y dulce sol. En realidad todo se ha reducido a eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que la palabra para definir lo que ha ocurrido en estos últimos 40 años es fracaso. Es decir, nos hemos quedado en una situación de ruina. ¿Qué nos queda en definitiva de ese esplendor de Gandia, ¿no? Porque tenemos orgullo de ser gandienses y parece ser que al final solo nos queda una especie de medallón oxidado que ponernos en la solapa porque resulta que hemos tenido también que vender el oro porque no teníamos dinero, ¿no? Y quiero decir esto porque la renta per cápita en Gandia, y cito un dato del Instituto Nacional de Estadística de 2022 respecto a la renta per cápita, insisto, dice que actualmente tenemos 10.800 euros por habitante, cuando la renta per cápita media en España está en 32.600 euros. Con lo cual, evidentemente, estamos en una zona urbana económicamente deprimida y, evidentemente, esto influencia los niveles de paro que estamos sufriendo actualmente. Tenemos, a pesar de lo que luego nos dirá el señor Gregori y me imagino que la compañera Esther, más decesos que nacimientos. Si tenemos un incremento poblacional es debido a gente que, evidentemente, no es de Gandia y que los vemos siempre, tomándose cafés y copas en las terrazas del paseo, sin hacer nada, sin trabajar, cobrando pensiones que desgraciadamente no nos podemos permitir y desgraciadamente esto es una imagen de la decadencia en la que estamos actualmente, en la que hemos dejado de lado totalmente la prosperidad. Está también el tema del índice de pobreza del informe de Cáritas, que evidentemente siempre citamos, pero también está la noticia de Miguel Pérez de que en los últimos 6 meses el paro no deja de aumentar. Gracias, señor Millet. Entiendo que la risa es porque, efectivamente todos los programas nombran al señor Millet el informe de Cáritas y ya los contertulios así se lo hacen saber. En fin, Esther Sapena, el seu torn,
la seva opinió. Sempre la catàstrofe, jo li convidaria al senyor Manuel Millet, si veu tan catàstrofe viure a Gandia, no sé, que emigre, que se'n vagi a viure a un altre lloc, perquè és que pareix que estiguem, morint-nos tots de fam pel carrer tirats. I a més diu, a pesar de lo que van a decir després, no senyor, a pesar de les xifres, i a pesar de les xifres que hi ha, nosaltres no parlem de coses inventades, és que l'atur ha disminuït un 3,77% aquest any, és que hi ha 1.299 persones més inscrites, és un augment del 6,1% d'afiliació que ha crescut. És a dir, les xifres parlen de que la ciutat econòmicament va encaminada de forma positiva i està creixent. Hem tornat a dades parla de la natalitat, no sols és la natalitat, és que tornem a ser 80.000 persones vivint a la nostra ciutat. Som una ciutat que atrau, i si atrau és perquè és una ciutat que genera il·lusió i que genera visió de futur, i que la gent quan ve així troba la possibilitat de quedar-se, d'establir-se i de tirar endavant. Bé has dit que no tenim competències directes, però és cert que les polítiques que s'estan implementant en aquest Ajuntament generen il·lusió tant en els treballadors com en els empresaris, perquè si no aquestes dades d'atur en disminució contínua que hem tornat a nivells del 2008 no serien possibles. Crec que l'Urbalab és una aposta molt gran que ha fet Gandia i seriosa, posicionant com un referent en orientació i formació laboral. A més, crec que les xifres de la puntualitat en el pagament a proveïdors, els resultats pressupostaris sempre en positiu, o la reducció del deute municipal, la capacitat que ha tingut este govern en 8 anys de reduir el deute quasi un 30%, crec que avalen que som una ciutat que dona oportunitats i una ciutat que atrau tant a les persones per a viure com als empresaris per a invertir. Gracias, señora Sapena. Señor Barber, Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, manifestar que yo no me he reído, no me hace ningún tipo de gracia, cada uno puede expresar lo que quiera y lo que crea, y precisamente el tema del debate de hoy, pues sí, es cierto que está enmarcado en un contexto un tanto nacional. Los datos del paro en España, al igual que en Europa, pues está disminuyendo el paro. En concreto, el modelo económico español pues permite, y gracias a la inmigración y gracias al turismo, pues bueno, está dando unos buenos resultados, a diferencia de lo que está ocurriendo en Alemania. Está provocando que suba el PIB. También eso ha generado pues que tengamos una falta de vivienda, ¿no? Por lo tanto, esas son cuestiones que, quieras que no, afectan a un poco al motivo al título, ¿no?, del debate de hoy, o de la tertulia de hoy. Lo que pasa es que yo acudo a este debate muchas veces se nos acusa, o se acusa a alguien de hablar de cuestiones que a lo mejor no vienen al caso, ¿no? Y a mí me ha extrañado un poco porque precisamente el viernes el Ayuntamiento de Gandía aprobó el presupuesto, y que hablemos de paro y no hablemos de presupuesto. Yo casi preferiría hablar más del presupuesto que no del paro, que está muy bien, sí, pero estamos en un contexto europeo, porque la gente tiene que saber, porque la gente tiene que saber, y es lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, los estímulos de la economía local y tal, pues a mí, por ejemplo, hay cuestiones que creo que me preocupan y me afectan, que es que el aumento en los últimos años del 60% en el capítulo de personal. También me preocupa que el Ayuntamiento de Gandía, a pesar de los buenos mensajes y las buenas palabras que escuchamos por parte del gobierno municipal, en el sentido de que este va a ser el presupuesto de la recuperación económica de Gandía, pues resulta que los informes, eso lo dijo el señor alcalde en la rueda de prensa. Entonces, claro, la gente tiene que saber que según los indicadores económicos que marca el Ministerio para saber si un ayuntamiento tiene salud económica o no, pues de 3 reglas fiscales, que es la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el nivel de deuda, incumplimos 2. Incumplimos la regla de gasto y el nivel de deuda, estamos en un 297% de deuda. La gente tiene que saber, a nivel económico también del Ayuntamiento de Gandía, y no hablando en cuestión nacional o europea, que me parece muy bien, que eso por habitante supone la friolera de más de 3.200 euros. La gente tiene que saber que en este presupuesto el actual gobierno va a vender patrimonio para continuar con sus políticas que yo entiendo que no ayudan. Es decir, yo vendería patrimonio para ayudar a disminuir la deuda, para que al final los ciudadanos paguen menos impuestos, no para continuar con mis políticas expansionistas, ¿no? Y así un largo etcétera. Lo tenemos que dejar aquí, señor Barber, luego tendrá otro turno de intervención.
Yo les respeto que ustedes hablen de lo que consideran. Yo les propongo un tema. Yo lo he dicho por eso, pero porque sí a mí me me ha veo, extrañado un poquito, sí ¿no? me veo, pues yo le voy a explicar. Me veo en la obligación de explicarle que, y creo que venía usted a aquel debate. Hace 2 semanas estuvimos hablando y desgranando el presupuesto municipal en la ciudad de Gandía, porque aunque no estaba aprobado oficialmente, eran las cifras que se iban a aprobar y que efectivamente se han aprobado. Por tanto, pues bueno, lamento que no le gustara en aquel momento hablar del presupuesto y prefiera hablarlo ahora. Quizá dentro de un par de semanas, cuando yo les proponga otro tema, pues deciden ustedes hablarme del paro. Pero en total libertad, A mí me gusta hablar de todo ustedes siempre. hablan de lo que consideren. Por tanto, señor Gregori, su turno. Bueno, a mi tampoc me fa gràcia riure'm del paro, evidentment que no, però el que passa és que el que no pot ser és que el senyor Millet mos porti el disco ratllat i sempre mos diga exactament el mateix. Però bueno, jo li diré xifres concretes i parlant de paro i no de pressupost, com és el que vol parlar el senyor Guillermo Barber, que avui no toca. Tocarà un altre dia, si vol, quan estiga aprovat el pressupost. Mire, desembre de 2011. Per comparar desembre en desembre. No vaig a comparar juliol, en desembre, ni en febrer, ni res. Desembre de 2011, 8.628 aturats. Desembre de 2024, 5.192 ocupats, un 40% menys. Afiliats a la Seguretat Social, 20.978 en desembre de 2011, 22.656, quasi 2.000 persones més. I tenint en compte en el context d'un increment de població que hem passat de 79.000 persones en desembre de 2011 a pràcticament en una estimació pròpia, que me'n puc anar per dalt o per baix, de 82.600 persones, perquè l'any 2023 es va acabar en 80.095 persones. Per tant, està creant-se empleo en esta ciutat? Evidentment que sí. Evidentment que sí. Tindrà algo que veure l'Ajuntament? No, suposa que la majoria és d'un teixit productiu que és molt dinàmic en esta ciutat i l'Ajuntament l'únic que té que ficar és, diguem, mitjans adequats per a que aquest teixit productiu treballi a gust i no tinga cap de problemes, tinga confiança en la seva administració i que no passi absolutament res. I en això, bàsicament, s'està creant empleo. Tens gent que és descarar, en el bon sentit de la paraula, descarar en el bon sentit de la paraula, que és unes persones echades pa'lante, són ambicioses, són innovadors, són emprenedors, i tens una institució pública que saps que quan te'l dona la mà no tens que comptar-te els dits després per a veure si te'n falta algun, pues al final les coses ixen. I eixa és la situació. Eixa és la situació, i no n'hi ha més, i que s'està creant empleo que s'ha reduït quasi un 40% des de l'últim desembre pràcticament que va començar el Partit Popular, allò de més empleo, menys impostos, i va deixar més impostos i més paro que quan va entrar. Pues sí, la situació és eixa, i jo crec que en aquest moment en la ciutat de Gandia, afortunadament, i falta molt per fer encara, n'hi ha prou menys atur. Señor Millet, su segundo turno. Evidentemente, creo que estamos manejando datos que son contradictorios. Cito la noticia de la COPE de que en los últimos 6 meses se estaba generando cada vez más paro, y la noticia es de 3 de enero de este año, de Miguel Pérez. O citó la noticia del Levante del pasado octubre, que dice que el paro seguía aumentando por 3er mes consecutivo. Claro, frente a esto, los datos del señor Gregori seguramente vienen de Son Gandía, gente de la SAFOR o del propio Ayuntamiento de Gandía. Además, quisiera citar que hay una figura aquí que es la del subempleo, que no se ha citado, y es que resulta que, bueno, podemos decir que hay más gente contratada, pero bueno, ¿en qué condiciones? Porque el problema es que estamos llegando a una categoría de pobreza laboral en la cual hay gente que está trabajando todo el mes y que no puede pagar las facturas de ese mes. Es decir, una situación de trabajadores pobres, que es la figura que estamos citando, ¿no? O los fijos discontinuos, porque claro, es otra figura artificial que es como hacerse trampas uno mismo jugando al solitario. Es decir, ¿cuántos empleados tenemos? Bueno, pues vamos a hablar de que tenemos tantos, pero claro, son fijos discontinuos. Yo quisiera decir que en definitiva Gandía se ha convertido en el último reducto del sanchismo en Valencia. Nos podemos considerar como una especie de isla, y que el ayuntamiento en realidad lo que tiene es un desinterés por todo el capítulo relativo a las inversiones, porque si vemos las últimas inversiones que se han realizado en Gandía, tenemos por ejemplo 100 plazas más de hotel. Bueno, vamos a ver, Benidorm tiene 45.000 plazas, es decir, eso es todo lo que se ha hecho en un año, toda la inversión que se ha traído en un año. Tenemos un club náutico que nadie se atreve a hacer, un puerto que no se utiliza, los polígonos industriales inacabados y paralizados, un edificio baladre que tampoco se utiliza, y en fin, una situación de que, bueno, insisto, estamos en una situación de anacronía. Gracias, señor Millet. Señora Sapena. Bueno, jo dir-li
al senyor Barber que igual el que no vol és parlar del tema perquè no vol dir que quan vostè era el regidor d'Hisenda i governava el PP se tardaven 447 dies en pagar els proveïdors i no 15 que se'n tarden ara, o que el deute en aquest moment era de 350 milions o que se venia patrimoni no per a pagar deute, per a generar-ne més. En 4 anys es va generar més deute que en la història d'esta localitat. Aleshores, no sé, jo li incité a que parle de lo que toca i no faig com el senyor Manuel Millet, que al final mos té acostumats, perquè si no jo també voldria parlar de la consulta al valencià o de les no places educatives a la nostra ciutat o de moltíssimes coses a nivell educatiu que no són el tema d'avui. Bé, jo com a resum dir que tot plegat, l'augment de l'ocupació, la gestió rigorosa i eficient, les polítiques actives de suport al teixit productiu, de formació tant de persones com desocupades com de xicotetes i mitjanes empreses, als autònoms, als emprenedors des de l'Urbalab. També s'ha generat il·lusió no només de persones que cada vegada triem més la nostra ciutat per a treballar i viure, sinó també per a empreses i inversors. Crec que Gandia es troba en un bon camí, amb una base econòmica sòlida i sostenible, i crec que la intenció, com s'ha demostrat aquest govern, és continuant, tot i que no siga la nostra competència, establint polítiques que continuen incentivant aquesta seguretat de tots i totes per a viure i per a invertir en la nostra ciutat. Gracias, señora Sapena. Señor Barber. Bien, yo le pediría a la señora Sapena que se informase un poquito sobre lo que ha dicho, ¿no? Yo creo que 350 millones de euros en esta ciudad todavía no hemos llegado. Y le diría que esos 440 días que hablaba, claro, ha habido un cambio de criterio en el cálculo precisamente del PMP. Eso ha beneficiado el actual cálculo, y esto es así. Y yo no es que quiera introducir otro cambio, sino que yo creo y he considerado que así como, y lo he dicho en mi primera intervención, que así como en este debate muchas veces se ha criticado a contertulios de hablar de cuestiones que no tocan, pues yo a mí me ha extrañado un poco el título del programa, porque yo considero que a lo mejor aprobando, y aunque ya lo hayamos debatido, aprobando el presupuesto el viernes, pues que hubiéramos hablado de eso, pero no pasa nada, podemos hablar de lo que quieran. Hacer una comparación de diciembre del 2011 con este año, pues mire, yo le quiero recordar al señor Gregori que en el 2011 estábamos hablando de los brotes verdes de Zapatero, y sin embargo todos teníamos una prima, la famosa prima de riesgo, que era la que estaba poniendo en riesgo a todos los ciudadanos. Entonces, comparar la economía, como él bien sabe, es algo cíclico y hay unos cambios que evidentemente, por lo tanto, hacer comparaciones del 2011, oiga, pues mire, en el 1900, cuando no había paro, pues mire, también no existía, ¿no? Quiero decir, es un poco absurdo, ¿no? Yo creo que, y hablando de economía, sí que es cierto que España está funcionando bien, y insisto, lo que dicen los estudios económicos, principalmente por dos cuestiones: uno, por el turismo, y dos, por la inmigración. Pero resulta que los partidos de izquierdas, tanto PSOE como Compromís, son los que precisamente España está funcionando bien gracias a esos dos indicadores. Y precisamente que tanto PSOE como Compromís son los que están provocando la turismofobia, y ahora el presidente de España, Pedro Sánchez, salió hace unas semanas diciendo que a los inmigrantes que vinieran a comprar vivienda les iba a aumentar los impuestos. A mí me parece un poco absurdo, ¿no? Pero por lo tanto yo invitaba un poco... No, eso lo dijo el señor Pedro Sánchez hace escasamente, metiéndose con el barrio de Salamanca en Madrid. Resulta que el PP es defensor del inmigrantes. Miren ustedes quiénes son sus socios, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo simplemente lo que Gracias, señor Barber. Gracias. Bueno, mira, desembre de 2011, Guillermo, cíclicos, 8.628 aturats, desembre de 2011. Desembre de 2014, 3 anys després que entreu, 9.338 aturats. O sigui, en un any pràcticament 1.000 persones més aturades. Esta és la vostra gestió. Mire, senyor Millet, jo no sé si me traques datos de no sé on o de Son Gandia o de no sé què. Es tracta de l'Institut, perdó, del CEPE, del CERVEF. I des de desembre de l'any passat, de desembre de 2023 a desembre de 2024, l'atur en aquesta ciutat ha baixat en quasi 200 persones. I l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat en quasi 1.300 persones. Tenint en compte que n'hi ha pràcticament 5.000 persones més que antes. 5.000 persones més. 5.000 persones més. I el que ocorria en l'època del PP, pujava l'atur baixant la població.
baixant la població. Mira si la diferència és gran. I això és el que n'hi ha. I per què compare mesos en mesos? Perquè, efectivament, com bé ha dit el senyor Barber, pues en el tema de l'empleo és cíclic i el que fas és comparant mesos d'una manera homogènia. No vaig a comparar desembre en juliol o desembre, no. I, a més, nosaltres ens hem propost cada 6 mesos fer la comparativa. A finals de juny, cada 6 mesos, que la donem en juliol, i en gener, que donem la de desembre. I el dato interanual és el que val. Al final, en esta ciutat, anem a veure, si compares el dato de desembre de 2011, perdó, el desembre de 2015 i desembre de 2024, Gandia és la segona ciutat de tota la comunitat valenciana que més ha baixat l'atur. I això és així. Mos podrà agradar, mos podrà desagradar o el que siga, però això és el que n'hi ha. I aquests datos són inamovibles perquè són dates oficials. I en aquesta intervenció hem de deixar-ho. Ja sé que vostès continuarien parlant i continuarien dient-nos més coses, però no tenim temps per a res més. Pròxim dilluns proposarem un altre tema. Bueno, a lo millor els agrada més, no sé. Pregunta-li a Guillermo, a veure què li convé. No, perquè si li pregunte al senyor Barber, després no els agrada a vostès, i si li pregunto... No. Continuarem plantejant-ho i espero que els agrade o almenys que tinguin interès per vindre. Gràcies.